fue el dinero de España vital en la independencia de los Estados Unidos de América. No sin España. Estas fueron las palabras pronunciadas por George Washington cuando se proponía junto a Francia declarar la guerra al Imperio Británico. Por muchos era conocida la admiración que George Washington tenía por España, por la Armada Real y por los españoles, como el propio rey de España Carlos III, por Juan de Miralles, considerado como uno de los padres fundadores, o como Bernardo de Gálvez y Carlos Gardoqui, figuras decisivas en la victoria de los colonos. Y, como personaje decisivo tenemos que nombrar a Saavedra, el gran financiero. George Washington pasó a la historia por ser el primer presidente de los Estados Unidos. Pero su auténtica pasión era la agricultura y la ganadería. Uno de sus sueños era adquirir un burro español y así lo hizo saber. Por lo que Carlos III le envió una pareja de burros, aunque solo sobrevivió uno, en un bergantín llamado Ranger. En efecto, Francia fue el primer gran aliado de las colonias americanas, pero aclaremos los motivos reales de Francia, que no eran otros que tomar revancha contra los ingleses, pues estos les habían arrebatado sus posiciones en América y con ello muchos de sus beneficios económicos. En una economía francesa muy mermada por la Guerra de los 7 años. Y, no se puede olvidar la aportación de Holanda. Holanda tenía una armada muy pequeña, pero con grandes expertos y lo más importante, los holandeses fueron los banqueros, tramitaban todas las operaciones financieras, entre ellas el dinero clandestino que España enviaba a las colonias americanas con el fin de ocultarlo a los ingleses. Los motivos por los que España mantenía esta postura neutral eran del todo lógicos. 1. Era el temor que al conseguir las colonias americanas la independencia de Inglaterra, sirviera esto de referente a las colonias españolas. Otro temor, y muy bien fundado, es que al independizarse las colonias americanas, éstas iniciaran un periodo de expansión hacia el río Mississippi. Lo que en consecuencia traería problemas a España, que en ese momento controlaba los derechos de navegación del Mississippi. Pero, sin embargo, tanto las colonias americanas, como Francia, sabían que sin el apoyo de España esta empresa no funcionaría. Hay un escrito de George Washington que decía: si los españoles unieran sus tropas a las de los franceses y comenzaran las hostilidades, mis dudas todas cesarían. Sin ellos me temo que la Marina británica posee demasiado poder para contrarrestar los planes de Francia. Pero, ¿por qué España decide finalmente aliarse con Francia? Muy sencillo, los dos países estaban gobernados por monarcas borbones y habían firmado los llamados pactos de familia. Una vez España hubo declarado la guerra a Inglaterra, aliándose con Francia en la causa de los colonos americanos, se diseñó una estrategia que no solo incluía batallas contra Inglaterra, sino que la escuadra española bloqueaba los buques ingleses para que no pudieran llegar a sus colonias americanas. Bloquearon desde Cartagena el estrecho de Gibraltar, y por orden del rey al general Barceló, se les impedía la entrada de víveres en buques destinados a Gibraltar, dividiendo así a la armada inglesa. Por otro lado, se decía que los colonos americanos buscaban libertad y felicidad, pero en verdad el problema de los colonos es que estaban asfixiados económicamente por los ingleses, pues Inglaterra había quedado tocada económicamente por la guerra y necesitaba fondos imperiosamente. Otro de los puntos que no relata la historia de los Estados Unidos es la cuestión de las zonas pesqueras del Atlántico, en particular, la pesca del bacalao. En este punto, los vascos llegaron a controlar la pesca del bacalao y Bilbao se convierte en un centro comercial del bacalao, pero además es un centro asociado de Boston. Aquí entra en escena una de las familias más importantes de Bilbao. Los Gardoqui, el comercio transatlántico de sus buques se convierte en una asistencia importantísima para que España asista a los colonos americanos. Carlos III, en ese momento rey de España, era conocedor de la lealtad de los Gardoqui. Él mismo ordena proporcionar recursos muy abundantes para ayudar a las colonias rebeldes. Detallada ya, la importancia del suministro de víveres y las aportaciones económicas de España, es obligado dar visibilidad a la que fue la moneda de referencia del comercio mundial: el real. Al real, los ingleses de las colonias americanas lo llamaban Spanish Dollar, y acabaron por adoptar como propia esta moneda. De hecho, los colonos americanos se negaban a cobrar en otra moneda que no fuera el Spanish Dollar, ya que el dólar emitido por Norteamérica era una moneda inestable y devaluada por la guerra.
Pronto hubo una victoria que levantó los ánimos de los colonos y dejó malamente sorprendida a Inglaterra. La primera batalla ganada fue la de Saratoga. Otra de las batallas más significativas, por su importancia, fue la batalla de Pensacola. La batalla de Pensacola estuvo llena de adversidades y contratiempos. Gracias al general español Bernardo de Gálvez, que en ningún momento se rindió, sino que a pesar de estar herido y no contar con el apoyo y la fe del equipo, demostró su valor y capacidad como estratega, adaptándose a los cambios y variando sus tácticas según se iban produciendo los acontecimientos. Tal fue su proeza, que el rey le distinguió con un escudo propio, con la frase, «Yo solo». El 10 de mayo de 1781, se firma el acuerdo de capitulación. Con esta victoria la Armada Real y Bernardo de Gálvez hacen que España adquiera el este y el oeste de la Florida, con lo cual las fronteras de España se convierten en transcontinentales y España lo gobierna todo. Los hechos acaecidos en la Florida bajo el Imperio Español es cuando menos digna de mencionarse en los libros de historia. En esta historia hay un personaje clave. El general Montiano y otra figura importante al que él nombró su capitán, Francisco Menéndez, de origen mandinga. El general Montiano se alistó a temprana edad en los reales ejércitos, convirtiéndose en 1777 en capitán general y 32º de la Florida española, y desde el momento que llegó destacó por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y holandesas. El general Montiano fue el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en lo que se conocía como el Fuerte de Gracia de Santa Teresa de Mose. Sus logros fueron posibles gracias al aval de dos reyes españoles, Carlos II y Felipe V, con sus respectivos decretos para la abolición de la esclavitud. Hay que recordar que en los Estados Unidos de Norteamérica, la abolición de la esclavitud no se hizo efectiva hasta 1865, esto es 128 más tarde de cuando lo hizo España. El hecho ocurrió cuando llegó Montiano a la Florida. En 1680, Carlos II declara la Florida española santuario de libertad a todos los que logran huir de las plantaciones inglesas y holandesas. A todos ellos se les concederá la Carta de Libertad. El efecto llamada fue inmediato, y en 1737, con el aumento incesante de número de huidos, el general Montiano cursa las correspondientes peticiones a la península y la corona española concede al fuerte Mose todo lo necesario para convertirse en el poblado donde los esclavos fugitivos inician su nueva vida como súbditos españoles. Y es entonces cuando nombra capitán al africano Francisco Menéndez. 3 años más tarde, en 1740, el fuerte es asaltado por los ingleses. Pero el general Montiano no estaba dispuesto a tal ofensa. Tras poner a las familias a salvo en el castillo de San Marcos, general y capitán al frente contraatacaron de noche por sorpresa y los ingleses se vieron forzados a huir. Aunque el fuerte quedó destruido. La tercera batalla a destacar es la batalla de Yorktown, pues fue la batalla decisiva. En esta batalla entra en escena Gálvez, que estaba a cargo de las fuerzas del Caribe, pero no solamente de las españolas, sino también de las francesas, y es el que ordena a la francesa el bloqueo de la bahía de Chesapeake. Por otro lado entra en escena el español Saavedra. Saavedra fue el mago financiero de toda esta operación. Los soldados de Washington y Rochambeau estaban literalmente comiendo hierba, no tenían ropa, no tenían zapatos, no tenían nada. Rochambeau escribe: necesitamos soldados, pero más que todo necesitamos dinero para habilitarlos. Y esto era decisivo para ganar la guerra. Gracias a Saavedra, el ministro de Hacienda español en ese momento autorizó que se recaudaran los fondos. Saavedra rápidamente viajó a La Habana, donde se consiguió el préstamo. Una sola mujer aportó 80.000 reales al 2% de interés. Cuando el propio Francés Gras escribe en su diario que la batalla, y por ende la guerra, no se hubiera ganado en aquel momento sin la acción de Gálvez y de Saavedra y el dinero que vino autorizado por España, por el rey y sus ministros. Una vez constituidos los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton es nombrado secretario del Tesoro y nombra a Carmichael como representante en estos asuntos con España. Carmichael escribe a Aranda y le pide que por favor le envíe una factura detallada de la deuda creada con España. Pues el nuevo país quiere saldar todas sus deudas extranjeras. Por su parte Aranda le pide a Gordoqui que le proporcione esa información,
y Gordoqui le responde que todos esos asuntos los tenía Bernardo del Campo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero por los motivos anteriormente mencionados, y que mucho dinero se envió de forma clandestina, el tal Carmichael no obtuvo respuesta. Lo cierto es que España no solo estuvo ayudando económicamente, con víveres y suministros a los colonos americanos. También tuvo un gran coste al mantener sus buques, sus hombres y además se encargaba del mantenimiento y reparación de los buques americanos. A los meses de no haber obtenido respuesta, Carmichael vuelve a escribir a Gálvez, para que le enviara las facturas. Pero la respuesta sigue sin producirse. Pasado un tiempo, Gordoqui le propone a Godoy que tal vez sería de interés perdonarle la deuda al nuevo país y negociar tratados económicos que darían futuros beneficios.